Muy buenas a todos los oyentes que nos están escuchando. Mi nombre es Lucas Hernández y hoy estamos en la actualidad deportiva. A mi lado me acompañan mis tres compañeros. Kevin Edgar. Sergio Rodríguez. Y Andoni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Mucho tiempo sin venir aquí. Sí, bastante bien. Con ganas de volver. Sí. La verdad que llevábamos varios días sin venir y ya había ganas de hacer un programita ya. Exacto. Aquí en la Y radio. de contar la actualidad. En del Radio fútbol. La Voz Joven, Juventud de la Orotava. Exactamente. Pues hoy vamos a hacer el programa de la actualidad deportiva, como yo bien dije. Y bueno, ¿con qué partidos empezamos? Empezamos con la Liga Santander, con la Liga Española, en el que el día viernes se estrenó con un partido, el Rayo Vallecano-Osasuna, en el Estadio Vallecas, en el que el conjunto madrileño se impuso 2-1 ante el conjunto navarro. Por parte del Rayo marcó Aridane en propia puerta, una jugada en el que un pase a la frontal atrás, donde Isi le pegaba con su pierna menos hábil, fallaba el tiro, se convirtió en un pase que recibió Óscar Trejo y le pegó, tocó en Aridane y el balón entró llorando, por así decirlo. Luego el Rayo volvería a marcar con un zambombazo de Isi desde la frontal del área, una jugada de un rechace en el que Aridane saltó, Sergio Herrera no No escucho, no tuvieron comunicación. exactamente, hubo mala comunicación con los defensas, que el rebote le llegó a Isi Palazón, que la empaló muy bien con la pierna zurda. Y luego el Osasuna intentó reducir distancias con un gol de Moy Gómez, en el que una jugada colectiva le llegó el balón a él y hizo un magnífico gol con un zurdazo a la escuadra. No, Imparable para el fue portero. un golazo, la verdad. Y sí, también está en buen nivel, lo veo más o menos bien. Le hicieron una entrevista al final del partido en el que la gente se puso Easy selección y le preguntaron sobre ello y dice que por mucho que haga lo va a tener muy complicado. Yo creo que un gran jugador, la verdad. Sí. Pero a lo mejor no pueden tener todas oportunidades. Y por cierto, hablando de los Osasuna, que también no lo dijimos creo que es la última vez que estuvimos haciendo la actualidad deportiva, que se clasificó a la final de la Copa del Rey, que se va a disputar el 6 de mayo, si no recuerdo mal. Efectivamente. En la Cartuja contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Con un gol en los agonizantes, en los últimos minutos en la Catedral, San Mamés. Sí. Estadio difícil para los rojillos, pero que al final se supieron afrontar la presión y llevar al equipo por segunda vez en la historia a una Copa del Rey. 2004 había sido la última vez, No, ¿no? como dato curioso fue en 2005. 2005. 2005. Y eso cuadra todo con, bueno, otras cosas aquí que estamos de deportes, con el Nano, Fernando Alonso. Una de las veces que ganó el Mundial fue 2005. Y bueno, Coincidencia. hay bastantes coincidencias, pero bueno, vamos a ver cómo se va la cosa. Bueno, La pues... verdad, nadie se esperaba que los Osasuna pasara, pero bueno. Es bonito ver a un equipo Sí. humilde del calibre de los Osasuna que ya lleva varias temporadas en la élite del fútbol español. Es bonito que se enfrenta a un gigante del fútbol europeo como es el Real Madrid. Y también que el Madrid pasó con una gran victoria ante el Barça. Sí. Habrá que ver cómo se recupera el Osasuna de esta derrota, porque lo importante es que lleguen los dos equipos, tanto el Madrid como el Osasuna, con buenas sensaciones Para ver la mejor final que Exactamente. podamos ver. Sí. Del viernes ahora pasamos al sábado con el primer partido que se jugó, Villarreal-Valladolid. Pues bueno, empezaba la jornada liguera del sábado con un partido que daba la sorpresa, el equipo de Valladolid contra el Villarreal en la Cerámica. Los morados, el equipo visitante empezaba adelantándose con un gol en el segundo minuto de Amayad después de una jugada con varios rebotes, pero que acabó sorprendiendo al portero del equipo amarillo. Y a pesar de que los intentaron, el portero Jordi Masip mantuvo cerrada la portería. Y aunque llegó a marcar el Villarreal a los pies de Samu Chuguece, el fue anulado por fuera de juego de José Luis Morales, que le había dejado el balón en bandeja. Impresionantemente, el Valladolid no se echaría atrás y lograría el gol con un auténtico carrerón de El Yamik desde su propio campo, desde su propia cancha, regateando a más de 5 jugadores.
y poniendo el 2-0 en el marcador, que dejaba las cosas bastante complicadas para el Villarreal. Y bueno, los chicos de la Cerámica lo siguen intentando, apoyados por su afición, pero no pudo ser, porque sobre todo, para mí, que es mi opinión personal, para mí el hombre del partido, Jordi Masip, les detuvo todos sus ataques hasta el minuto 74, que después de una jugada también bastante dudosa, donde puede haber falta previa en un delantero del Villarreal, Capu marcaba en el 74 el 1-2, un rayazo que doblaba las manos del portero catalán. Pero bueno, no hubo más acción en todo el partido, se acabó el partido 1-2 y el Valladolid logra una victoria que le ayuda a luchar por el descenso, y al Villarreal que le fastidia bastante porque en su lucha por Europa no puede dejarse muchos puntos, porque hay otros equipos que sí han logrado ganar esta jornada, como puede ser el mismo Rayo o El Betis. el Betis, el Athletic Club, por ejemplo. Son equipos que han logrado victorias importantes y se están acercando a este equipo. Pues a mí me ha sorprendido la victoria del Valladolid. Sí, pero Sí, la verdad que sí. no me lo esperaba yo tampoco. Encima en el campo del Villarreal, un equipo que... En hombre, casa ha ganado grandes partidos como Sí, al Madrid. sí. A mí el Villarreal siempre ha sido un equipo que me ha gustado desde pequeño. He sido muy simpatizante del Villarreal. Y la verdad que gane el Valladolid pues me sorprende bastante en este partido, encima fuera de casa. bueno, encima con lo que hizo el Villarreal hace ya unos años, que llegó a semifinales de Champions League, pues yo creo que Exacto, ganó la Europa League sí, ganó la Hace Champions, poco. ganó Europa Al League. Manchester La United. temporada anterior a eso. Y exactamente en la temporada la temporada siguiente a esa llegaron a semifinales y se enfrentaron a un Liverpool que perdería la final contra el Madrid, pero que lo intentó y estuvieron allí. Sí, sí. Pasamos al derbi vasco. El derbi vasco, el siguiente partido de la jornada Estarás contento, número ¿no? 29. el Athletic Club recibía en San Mamés a la Real Sociedad después de un varapalo, el varapalo de la Copa, y de haber se habían dejado los 2 puntos también en casa frente al Getafe. Pero bueno, fue el equipo de Valverde quería lograr la victoria contra los de Imanol, y al final, para mi sorpresa, el equipo rojiblanco se impuso. El partido empezó bastante igualado, con ocasiones para ambos equipos, y destacar también las paradas de Alex Remiro para evitar el 1-0 por parte de los tiros de Nico, y también algunos fallos bastante grandes que tuvieron la Real Sociedad después de algunos regalos de Unai Simón. Sí es verdad que la Real esta segunda vuelta no está muy acertada, porque creo que ha sido el cuarto peor equipo en cuanto a goles marcados. Aún así siguen en puestos Champions, aún tienen Exacto. posibilidades. Y hablando del partido, el mazazo les llegaría en la primera parte. Un córner tirado por Nico Williams le llegaría tras una serie de rebotes, le llegaría a su hermano, y tras parecerse, revisar a ver si había alguna mano o no había, pues se consideró que no. Iñaki marcaría el gol, pondría el 1-0 a favor del equipo local, y así nos iríamos al descanso. Hubo un poco de polémica con el gol, ¿eh? Un poquito... Sí, un poco polémica por la revisión, porque se podía haber interpretado como mano, pero Sí, eso yo creo que es un poco más subjetivo, depende de lo que interprete cada persona. al final el gol subió el marcador. En la segunda parte, la Real salió mucho más enchufada que los locales y tendría varias ocasiones, y Unai Simón tuvo que salvar a los suyos con una doble parada. Pero unas jugadas más tarde, después de estas 2 paradas del portero vasco, nos encontraríamos con un contraataque que hecho por los hermanos Williams, perdón, y bueno, pues acabó con un trayazo de Iñaki Williams a la escuadra de Alex Remiro, que no podía hacer nada contra el tiro del ganés. Y el partido que se iba 2-0 y el Athletic que lo tenía muy de cara. El partido seguiría muy igualado, la Real intentaría bastante, pero Sorloz fallaría bastantes ocasiones solo contra el portero, y al final, tras mucho intento y fallos, la Real se tuvo que ir a casa sin puntos y viendo peligrada su posición Champions gracias a la victoria del Betis frente al el Español. Que Sí, también que se acerca. comentaremos luego.
Porque simplemente decir que el Betis ahora mismo está a 3 puntos de puestos Champions y también con esta derrota al Villarreal, pues el Athletic se pone a 4 puntos de Europa League. Se pone la cosa calentita por ahí arriba también. Es una gran dupla la que hacen estos dos, Iñaki y Nico, que en cualquier momento te desequilibran el partido. Para mí se fue injusto un poco con Iñaki Williams, porque pienso que cuando todavía tenía, o sea, la nacionalidad española, pienso que podría haber ido a la selección bastantes veces más de... No sé si fue alguna vez, corrígeme Sí. Antonio, si lo digo mal. 2016, 2017 por ahí. Jugó un amistoso en 2016, pero Debería- nunca fue una convocatoria. Para mí debería haber ido más, porque la verdad que es un buen delantero, lo Un está jugador demostrando. bastante rápido, con mucho gol. Sí, además. Electrizante, sí. Sí, Son jugadores diferentes y, por ejemplo, el perfil de Nico Williams no lo podemos encontrar tanto en España. Sí es verdad que tenemos el ejemplo de que yo oigo mucha gente decir, Adama Traoré. Lo que Adama Traoré es que Nico Nico te da más que Adama Traoré, porque Adama Traoré tiene la velocidad y también... Y el físico. Sí, el físico, Sí. Pero Nico te da... tiene más desborde también. Nico tiene el y más desborde. tiro. Nico tiene el desborde, la finalización, el pase. Sí, tienen bastantes cosas más que a lo mejor a Adama le falta un poco más pulir que a Nico. Sí, y también recordar que el pobre de Nico tuvo que cerrar sus redes sociales después de la Sí. final contra... La final no, sino las semifinales contra los Asuna. Falló dos ocasiones claras, pero eso no se puede hacer con ningún jugador. Ni Obviamente. menos insultar, Fue como- insultos racistas. Y esto puede manchar la imagen de una afición que para mí es una de las mejores del mundo. Sí, porque Fue como lo de puso a- Tchouaméni y Coman, creo que fue en la final del Mundial, que le fallaron los penaltis. Tuvieron que cerrarse las redes sociales porque empezaron con insultos racistas, así como dijiste tú, tras haber fallado los penaltis en la final del Mundial. La gente tiende mucho a criticar, pero es verdad que después el fútbol no es nada fácil. La gente, Y es por eso que al final... esta gente que ataca así a las personas porque sí es... No tienen adjetivo. Sí, porque al para fin y al cabo todos calificarlo. somos humanos, todos tenemos fallos. Y ellos por mucho que sean Y es profesionales... una gran presión para... Por mucho que sean Y ya no profesionales porque, tienen porque fallos. fallen, simplemente son humanos, o sea, Exacto. no pasa nada porque cometan algún fallo. Obviamente. Y menos hay que criticarlos, porque esos mismos jugadores tú les puedes decir insulto X y luego al día siguiente decirle, qué bueno eres, ¿por qué lo hiciste el otro Exacto. día? Un día lo odias y otro lo amas. Me recordó como cuando por- Dembélé estaba en la cuerda floja del Fútbol Club Barcelona, un partido contra el mismo Athletic Club, y la gente cuando salió a calentar, cuando Xavi lo llamó para salir del banquillo al terreno de juego, la gente lo empezó a abuchear, no te queremos, Dembélé y tal, y luego se hizo una obra maestra y la gente lo empezó a aclamar. No, y lo mismo pasó con Vinicius, que al principio cuando llegó al Madrid, vale, tenía sus fallos, obviamente, pero también la gente lo empezó a criticar mucho. Y yo, por ejemplo, he visto mucha gente que criticaba a Vinicius y que ahora dicen, ¡guau, qué bueno es Vinicius! Yo pienso que los más reales Como son los que Benzema- hemos como siempre estado en Benzema el barco. también ¿no? hace unos años. Exacto. Yo pienso que los más reales son los que siempre hemos estado con esos jugadores. Porque, vale, tienes un momento malo, pero a lo mejor después vas a tener un momento bueno. No siempre se está mal ni siempre se está bien. O sea que... Y poniéndote Algo- un ejemplo claro de este partido, por ejemplo, una estadística que ha roto, no en este partido, pero sí hace 3, Iñaki Williams lleva 26 partidos sin meter un gol. O sea, no sé contra quién marcó, La sequía, ¿no? contra no sé si fue los Asuna o el partido anterior, pero lleva 26 partidos sin ver puerta y Exacto. la racha, todo el mundo tiene rachas malas y rachas Exacto, buenas. se tiende a criticar Eso para mucho un a los delantero delanteros es por mortal. eso. Exacto. Se tiende mucho a criticar por eso, pero al final es algo normal, ¿no? No siempre vas a marcar. No todos somos como Haaland, porque bueno, Haaland la verdad que... Y hablaremos del gigante noruego. Exacto. Saltamos al próximo Seguimos equipo. con la Betis. jornada del sábado. Betis Betis Español. Español, que lo voy a comentar yo. Bueno, el Betis Español, partido, se citaban dos equipos que bueno, están peleando por cosas totalmente distintas. El Betis, como bien dijimos, está peleando por la Champions. Y el Español pues está peleando... Bueno, y Europa League también. Champions Europa League, exactamente. Y el Español está peleando pues por el descenso, por salvarse, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se citaban en el Benito Villamarín, un partido se disputaba a las 5:30, horario placentero para la práctica del fútbol. Y bueno, el partido finalizó 3-1, partido igualado en cuanto a posesión se refiere, pues los equipos más o menos tuvieron el balón. Pero bueno, el Betis fue un martillo, cada vez que tuvo una ocasión pues la aprovechó, y cuando no aprovechó pues también sacó petróleo con córner, saques de banda, etc. Bueno, comenzamos con los goles. El primero de aquí de un paisano nuestro de Tenerife, José Pérez, marcó en el minuto 27. En el 34 marcaría Miranda,
un hombre muy arraigado a la casa bética que, bueno, tuvo un breve paso por el Barça, que ya lo nombramos antes, pero ahora está en el equipo de sus amores, el equipo de su vida. Luego, César Montes, una sorpresa bastante grande me pareció ese gol del Español. Fue un golazo, ahora comento los otros dos que se me pasó antes, perdón. Bueno, César Montes, descomunal. Fue un centro, un córner, que cualquiera diría, nah, esto es imposible que lo meta. Metió un gol de chilena César Montes. César Montes, estamos hablando de un central, que se supone que los centrales, bueno, no deberían de tener esa No son tan oportunidad. habilidosos tampoco Exacto. para hacer esos movimientos. Exacto. Pregúntale a Koeman. Y por eso, pues, principalmente me extrañó, ¿no? Luego, el último gol fue de William Carballo, en minuto 69. Fue un golazo de volea, si no recuerdo mal. Y los otros dos goles, que se me olvidó comentarlo antes, disculpen, fueron de Ayose, una contra bien finalizada por el Canario. Y el de Miranda, bueno, fue un gol normalito, tampoco... Un gol de lateral, ¿no? Más o menos. Fue un gol normalito, tampoco hay que destacar mucho. Pero bueno, este fue el partido de Betis y Español. Luego de este partido tendríamos otro, del segundo de la Liga. Bueno, sería otro partido en el que se están jugando cosas totalmente distintas. El Cádiz contra el Real Madrid. El Cádiz que se está jugando, pues obviamente no descender, y el Real Madrid que, bueno, tampoco Peleando la ya Liga. está un poco en tierra de nadie ya, ¿no? Está Porque- peleando ahí por el segundo Exacto. puesto. Sí, porque el Atlético ya Exacto. está pegado. Sí, porque ya los puntos con el Barça son bastante grandes, con el Atlético no tanto, entonces tienen que asegurarse la Tienen que victoria. empezar a mirar un poco más atrás que adelante. Hombre, Exacto. todo puede pasar. Va a ser Sí, sí. bastante difícil A que... ver. Mientras que- haya probabilidades matemáticas, puede ser Sí, exactamente. que te acabe ganando la liga o que te pueda... Es que, imagínate la competencia que hay ahora mismo, y esto no es coña, si tiene una mala racha el Madrid, puede acabar en Europa League. Y, o sea, no Exacto, digo que exacto. vaya a pasar porque es Sí, muy sí. improbable, pero es que con esto, Sí, está todo apretadísimo. el Rayo, por ejemplo, el Rayo Vallecano, si gana todo, está en Champions. O sea, está en Champions. Exacto. Y no es coña. Está muy apretado. Es que está muy Pero apretado eso es todo. muy complicado. Que Exacto. un Son equipo... probabilidades muy pocas. Hay probabilidad, no mucho, pero Pero, bueno. pero cuidado, Pero puede pasar. Puede pasar que a lo mejor vemos al Girona en Conference League el año que viene. Sí, sí. No lo Y al sabes. fin y al cabo el Madrid se tiene que asegurar el segundo puesto, porque el segundo puesto de la liga te da más dinero que el tercero, obviamente. Entonces eso para los blancos pues le vendrá bastante bien. Es lo que hace falta para terminar el nuevo Para Bernabéu. proyectos futuros. Sobre todo para cambiar el césped, porque la verdad que el césped está un poquito penoso últimamente. Pero bueno, continuamos con este partido. Se disputó otra vez en Andalucía, 2 partidos andaluces seguidos, curiosamente. Cádiz-Real Madrid, lo que dijimos, uno se está jugando el descenso, otro el segundo puesto, o bueno, si hay alguna posibilidad, que es difícil, pero se puede, la Liga, ¿no? Bueno, este partido sí que no fue tan igualado como el otro, como el anterior del Betis. El Cádiz, pues bueno, partió con un 30, bueno, acabó mejor dicho, con un 30% de la posesión, el Madrid con un 70%, o sea, dominando prácticamente todas las facetas del partido el Real Madrid. Aunque pese a eso, tuvo alguna que otra ocasión el Cádiz. Destacar una del Pacha Espino el minuto 15, si no recuerdo mal, que tiró de primeras, le dio al palo, y esa era insalvable ya para Courtois. Hubiera sido el 1-0 del Cádiz. Pero bueno, de ahí a eso, el Real Madrid llegó con bastante claridad al área, lo único que no finalizó. Pero bueno, en cierta medida se debió a la gran actuación De David Gil. de David Gil. Porterazo también, te digo. Portero suplente del a Cádiz. mí me gusta incluso más que Ledesma. No sé ya después cómo irá la competencia. Pero la verdad que yo creo que secó muchísimo a los delanteros del Real Madrid. Tanto a Rodrigo como a Nacho, iba a decir. Como a... Ese fue el que marcó. Exacto, sí. Es que lo estaba viendo aquí. Tanto a Rodrigo como a Benzema, etc. Benzema destacar que le dio una vez al palo, otra al larguero. No tuvo su día Benzema. Y terminó marcando, pues bueno, quien menos esperaba. Exactamente. Marco Asensio. Nacho y Marco Asensio. Pero marcó pero uno. primero marcó Nacho, un gol que incluso yo... Marco Asensio te lo esperas, Nacho no. Incluso yo cuando vi ese gol, te lo juro que me eché a reír en mi casa porque es que no me lo creía que Nacho hubiera marcado un gol así, ¿sabes? Porque fue todo aleatorio, o sea, llegó un balón ahí a Nacho y marcó. Bueno, destacamos el gol de Nacho, minuto 72. Lo marcó con, bueno, un disparo seco abajo al palo izquierdo de David Gil, que Nacho casó muy bien en un pase que tenía rebote, o sea, le dio, como decir, una media volea, muy corta, porque tampoco tenía mucha altura el balón. La gente decía que se comparaba al gol que marcó contra Portugal en el Mundial Sí. de 2018, que estaba jugando de Sí, lateral derecho, exacto. exactamente. Y fue muy parecido. Sí, también destacar,
otro partido de hermanos, como el del Athletic Club fue los hermanos Williams, pues este fue los hermanos Fernández, en este caso en distintos Y equipos. Nacho creo que estaba solo porque el hermano lo había, o sea, había perdido la marca del, del jugador madrileño. Sí. Incluso hay una perspectiva del gol que se ve como Nacho dispara y justo su hermano está tapando el pasa. disparo. Y bueno, eso fue un poco bastante cómico. Luego, en el minuto 76 marcó Asensio, un gol, bueno, de los que estamos acostumbrados a Asensio, más o menos un balón tocadito, ¿no? Ya sabemos que los de Asensio a veces son o tiros muy fuertes o son pases a la red. En este caso fue un pase a la red de Asensio para mí. Le dio con potencia, pero bastante colocado. Y bueno, sí, destacar eso. Y poco más. Después, creo que, no sé si me equivoco, creo que hubo debut de un jugador del Cádiz, que hacía tiempo que no lo veía por la Liga Española, que era Jorge Meré, jugaba en el Sporting. Ah, sí, el central, En el ¿no? Sporting hace bastante tiempo. El Dortmund también llegó a jugar, Sí. si no me equivoco. Tuvo un breve paso por Alemania, como bien estamos diciendo. Jugó Hazard, ¿vale? Que eso es un dato a destacar, Novedad. porque es algo que no pasa mucho. Algo muy novedoso. Sí, exactamente. Y bueno, otros nuevos fichajes como Sergi Guardiola, ¿no? Que vino del Valladolid. O no sé si es nuevo fichaje, no estoy seguro. Chris Ramos, un jugador que últimamente está en un gran nivel y que pienso que puede ayudar al Cádiz a salir del pozo. Con esto acabo con mi partido. Y lo que yo iba a decir es que el segundo gol que lo marcó Asensio, para mí Asensio lo están infravalorando un poco, porque, a ver, Asensio desde mi punto de vista no es un jugador para ser titular, ni mucho menos, pero sí que te puede funcionar de revulsivo y a lo Como lo mejor- está haciendo. y a lo mejor solucionar un partido. Entonces, para mí sería muy mala idea que el Madrid no se quedara a Marco Asensio. Bueno, también depende de cómo saque el equipo Ancelotti. Hay veces que, por ejemplo, saca Asensio por detrás de Benzema. Entonces ya aprovecha ese enganche de Asensio para meterlo de titular. Claro, pero eso- depende, sí. pero eso también te digo es porque el Madrid no tiene extremo derecho actualmente. Exactamente. Bueno, Rodrigo Oe, Rodrigo sí. Es una Rodrigo posición es- que flojea un Valverde poco. otro jugador. Sí, pero Valverde para mí tampoco es que sea extremo. Valverde Sí, pero medio es como lo centro. pone. En verdad, el único extremo derecho puro que tiene el Madrid, que Rodrigo. ni siquiera está jugando extremo derecho, es Lucas Vázquez. Porque También. empezó de extremo derecho, pero no ahora mismo está disputando de lateral por una breve reconversión que al final se terminó alargando bastante. Pues a mí la verdad es que el jugador balear me convence mucho. Y en mi equipo, pues si yo tuviera Asensio, para mí debía ser titular. Si es verdad que, por ejemplo, si tuviera minutos y juego, porque tiene mucho juego, pero necesita minutos, Continuidad, ¿no? puede lo mejor para... Yo creo que aún es joven. Sí. No soy nadie para decir lo que tiene que hacer el Marco, pero en mi sincera opinión debería buscarse un equipo donde le garanticen más minutos. No te digo yo, por Tal vez. ejemplo, irse a un equipo media tabla de la Premier Un League Arsenal. o irse a un equipo Sí. de baja tabla, pero buscarse un equipo bueno donde él te pueda Sí, un jugar equipo de competición Sí, europea. sí, Asensio exacto. tiene esa calidad. Exactamente. También te digo, Asensio es un jugador que tampoco reclama muchos minutos. Es un jugador que está conforme Sí. con los minutos que juega. Pero bueno, sí, para mí es un muy buen jugador. Ahora falta que se mueva las oficinas del Madrid para el tema de renovación. Pues, Sí, porque tiene un montón pendiente. Como bien tenemos a Asensio, también tenemos otro caso, Ceballos, que también me parece un jugador Exacto. fantástico y que no estamos aprovechando. Bueno, estamos Este aprovechando. año sí, pero- los jugadores menos nombrados, por así decirlo, son los que están siendo más portadas que, por ejemplo, Toni Kroos, Exacto. por lo que creo que Sí, creo falta que- renovar Creo o que va a acaban de creo que va a renovar. renovar un año más. 2024 puede Sí, ser. hasta 2024. Me salió la noticia. Pasamos a... Bueno, pasamos a domingo con Girona Elche. Vale. Perfecto. 2-0 para el Girona. Sí, partido, la verdad, bastante importante para ambos equipos. El Elche que está hundido en la tabla y el Girona que está más mirando hacia arriba que hacia abajo, la Sí. verdad. Los catalanes están bastante más cerca de los puestos europeos que del descenso, pero aún así quieren asegurarse o quieren luchar por ir a competición europea. El partido empezaría bastante dominado por el Girona, fue un dominio bastante grande del equipo rojiblanco y el primer gol llegaría por un remate de Víctor Castellanos de cabeza, que el portero del Elche no pudo hacer nada para
repeler. El Tati. El táctico está bien. Y Oriol Romeu marcaría el segundo. El Elche... a Ya ver, está puedo hundido, creo, que Puedo prácticamente. entender por la frustración. Tuvo un expulsado. Ezequiel Ponce se fue a los vestuarios antes de tiempo. Tampoco antes de tiempo, porque fue en el minuto 92. Expulsión Sí. bastante Innecesaria, porque se perdió el próximo partido y ya no quedaba nada por lo que luchar. El Elche se sigue hundiendo en las tablas. Va 13 puntos tiene. Todavía es que está a más de 17 puntos de la salvación. El doble que los Sí. que tiene actualmente. Exacto. Exactamente. Y la verdad es que tiene un calendario difícil porque Salud. no tiene ningún partido fácil. Porque tú puedes decir que a lo mejor Español o Almería, por ejemplo, son equipos Tiene- un poquito menos de nivel. Aún Tiene así, a Valencia ahora, si no me equivoco, que, que Un el equipo que Valencia puede sacar puntos. otro partido también se está jugando mucho porque, bueno, ya hablaremos del Valencia, pero se está jugando El el descenso no también. descender. Sí. No, es que Pero- el problema de ahora es que el calendario va a estar muy marcado por duelos directos entre los de abajo. Exactamente. Entonces ya El Elche. sí, exacto. Van a ir, todos los equipos van a ir con todo, porque todos quieren salvarse. Entonces, yo pienso que van a ser partidos mucho más disputados que lo que podría haber sido a mitad de temporada, que no tenían que no todavía te espera. ese peligro, entre comillas. El Elche que- Es que el Elche no tiene muchos partidos peleando por la zona baja. Y no sé si le quedará alguno con la zona alta, pero también son partidos que, a ver, se puede dar la sorpresa, ¿no? Sí, Porque fútbol y puede pasar de todo. Pero debe intentar luchar por rasgar puntos a los de arriba y ganar a los que están abajo. Porque mientras matemáticamente sea posible, yo siempre he pensado así, matemáticamente sea posible, hay que intentar soñar, intentar conseguirlo e intentar luchar. Cuando ya sea matemáticamente imposible, ya no Ya, podemos Ya, relajar, oye, pues ya- cabeza alta y cabeza alta y a volver a a primera división. pelear por la próxima temporada. Exactamente. Un dato curioso del Elche fue que el otro día estaba viendo el Fútbol Club Barcelona Elche y me di cuenta en el banquillo del equipo alicantino cuando no veo al último entrenador que habían contratado. Y creo que este ya es el quinto entrenador Sí. que lleva este año contratado el Elche. Esperemos que le vaya mejor que los anteriores, aunque el último que estuvo sacó varios puntos. La primera victoria fue con su cuarto entrenador. Sí, Efectivamente. No me acuerdo si fue Quique Sánchez Flores. gran dato. Y por cierto que al final tampoco lo de bajar a segunda tiene lo suyo, obviamente, porque es un descenso. Pero hay muchos equipos que han bajado a segunda y han subido al año siguiente. Al final tampoco... Famoso caso del Mallorca, que subía, Pero- bajaba, subía. Tampoco es tanto drama. en Pero ese- hay que tener cuidado. Exacto. Porque, poniéndote un caso, que ahora hablaremos de ese caso, cuando lo comentemos te lo diré el ejemplo. Pero si tú desciendes... Pierden muchos jugadores. Eso sí. Y los jugadores no quieren jugar en segunda. O, Ya, no- hombre, o y- directamente no le puedes pagar las fichas porque no es lo mismo. Exactamente. El, No el reciben lo dinero mismo. que tiene un equipo de primera Hombre, que la, de segunda. la cosa sería bajar mucha a diferencia. segunda, pero a la vez hacerte un buen equipo más o menos para subir, como hizo el Español. El Español cuando bajó a segunda, más o menos, a ver, algunos Se jugadores le fueron muchas... Exacto, sí, pero Borja después, Iglesias. por ejemplo, cogió otros jugadores que a lo mejor no tenían ese mismo nivel para primera, pues los cogió para segunda y ahora mismo lo está utilizando en primera. Entonces, yo Pero creo que se puede. Es eso, que cuando tú llegas a Depende. segunda, ya sea por El presupuesto y tal. el presupuesto y tal, muchos jugadores se te van a ir. Sí, exacto. Y entonces, al estar en segunda, pierdes calidad de plantilla y luego puedes, a lo mejor ya has confiado, bien, soy equipo de primera, voy a liderar y de repente te das el golpe, como por ejemplo un equipo, el Huesca, por ejemplo, que estaba en Sí. primera hace pocas temporadas y ahora está perdido en la mitad de la tabla de segunda y no recupera. Y eso sí que es un constante, porque es O un el equipo que Leganés. sube, baja, sube, baja, sube, baja. O sea, solo se había mantenido creo que una temporada en primera, una sube, una baja, así. No sé, El no tiene mucha regularidad. Leganés ha También. sido un histórico de primera. También. Y ahora está luchando por el descenso en segunda división. No, Bueno, unido. yo creo que hay uno todavía que es más histórico, que es el Málaga. El Málaga. El Euromálaga el de Málaga. hace unos años de Depor. Joaquín. También. Son equipos que bajan un poco el nivel, descienden y por lo que sea tienen un mal año y ya está. Mm. Sí, Adiós. también a destacar que el playoff a segunda división A, o sea, de primera ref a segunda, es muy difícil, ¿eh? Porque hay Te muchos tienes que equipos... enfrentar contra muchos equipos de la zona. Exacto, hay muchos equipos que hay, a lo mejor en un montón de ocasiones están
ahí para subir y no terminan subiendo. Por ejemplo, un caso de, por ejemplo, el Real Madrid-Castilla o otros equipos de primera ref, que no se me ocurren ahora, que juegan muchos playoffs, pero no terminan subiendo, entonces al final es muy difícil. Exactamente. Por eso lo que le pasó al Depor el año pasado, que no consiguió subir. Bueno, seguimos con la jornada de domingo. Sí. Sí. Pasando al siguiente partido, Getafe-Barcelona, vuelve a pinchar el equipo de Xavi Hernández, 0-0 en el campo de los azulones, un partido que básicamente no tuvo casi ocasiones. Xavi salió con una alineación bastante rara, porque puso a Jordi Alba de extremo izquierdo, algo que no estamos acostumbrados mucho a ver. Bueno, hay que tener en cuenta las bajas del club catalán. Exacto. Sí. Tiene bajas de Dembélé, de Pedri. Y de Jong, que ya vuelven. De Jong. Creo que el próximo partido ya están los tres. Y creo que esa baja se han fijado en los últimos resultados del Barça. Y bueno, el partido, pues, las únicas ocasiones claras que vi yo fue en el minuto 24 un doble palo del Barça, que, bueno, el primero fue de Rafinha, que ese se lo puedo perdonar, pero es que el segundo no se puede fallar. A puerta vacía, la coge Valde, la envía otra vez al palo. Son ocasiones que no se pueden fallar ahí, porque un equipo de estos te coge a lo mejor en una contra y te hace un destrozo. Te remata. Sí. Y bueno, esa jugada y un cabezazo de Lewandowski ahí en los últimos minutos que la atrapa al portero a dos manos. Pero esas fueron las únicas dos ocasiones claras que tuvo el Barcelona en todo el partido. Bueno, no es por interrumpirte, pero el Getafe tenía que jugar así. Getafe, Efectivamente. otro equipo que está luchando por no descender y encima Exactamente. tiene la presión de que el Valladolid ha ganado. Y el Getafe, ojo, que el Getafe en las últimas tuvo dos ocasiones que... Una creo que fue de Una de Borja Mayoral, si no de recuerdo Borja mal. Mayoral, efectivamente, que estuvo a punto de marcar. Y la otra no me acuerdo de quién fue. Pero sí, tuvo dos ocasiones en el final para rematar a los culés. Y algo más que destacado fue también el recibimiento que le hicieron le hicieron fuera del estadio al Barça. Exactamente. No sé si ustedes lo vieron, el recibimiento. Bastante Generó un hostil. poco de polémica porque la gente del Getafe imprimió billetes de 500 con la cara de Laporta y empezaron a tirarse la guagua del Barça. De hecho, bueno, Con todo eso de la polémica. para el que no lo conozca, pues está el caso Negreira ahora mismo, que lo están investigando los jueces e incluso el gobierno. Y el Barça está metido ahora mismo en una polémica. De hecho, el lunes fue a una rueda de prensa Joan Laporta, aunque tampoco desde mi punto de vista explicó mucho. Es más lo que criticó al Madrid que otra cosa. Exactamente. Y ojo que yo soy del Barça, o sea, yo no simpatizo mucho con el Madrid, obviamente, pero no sé, si vas a una rueda de prensa, por lo menos explica algo, ¿no? Se estaban tirando piedras de un tejado a otro. Sí, el Madrid con el vídeo luego que subió a las redes, más fuego todavía. Exacto. Sí, Pero bueno, al fin y al cabo son rumores. O sea, no podemos no nos vamos a enrollar con rumores porque luego a lo mejor salta Exactamente. que es algo que se inventó Juan Hernández De Radio Marca. De Alicante. de Alicante y todo es mentira. Exactamente. Y sobre todo porque son datos que son de hace muchísimo tiempo. Que a lo mejor ahora no tienen ninguna repercusión. Como bien dijo Laporta, él se refirió al régimen franquista, que fue hace la mar de años ya. Y a lo mejor, por ejemplo, ahora no tiene repercusión, pero dentro de algunos años sí. Exactamente. Y volviendo al partido, que bueno, me estaba desviando un poco. El partido fue claramente un ejemplo de que el Barça no tiene fondo de plantilla. Bueno, en los últimos minutos sacaron a Rafinha y tuvieron que poner a Pablo Torre para que intentara solucionar el partido. Que oye, no digo que Pablo Torre sea malo, todo lo contrario. Pero Pablo que tienen Torre, que recurrir a un tío que no ha jugado casi toda la temporada. la verdad, Pablo Torre me sorprendió, no lo hizo nada mal. De hecho, puso dos centros ahí que podían ser bastante peligrosos para que el Barça marcara. Pero es eso, ¿no? Que el Barça no tiene fondo de plantilla. Después sacó a Ansu Fati, que sigue sin brillar tampoco desde que le pusieron la 10 a la espalda. Se ven chispazos, pero Sí, no en, llega a en explotar del algún todo. Tiene mala ratito, suerte. pero yo creo que desde que le pusieron el dorsal 10 a Ansu Fati,
pues no ha brillado mucho. También te digo, está acabante de lesión, pero bueno. Y vamos con la a ver. presión que eso implica también, porque todos sabemos que el 10 del Barça Es Messi. es un Siempre jugador ha sido Messi. que, vamos, Y a Rafinha, que no le hizo ninguna gracia que lo sacaran del partido, de hecho se cabreó Ya bastante. llevan muchos partidos que cuando lo cambian se cabrea un montón Sí. el jugador Sí, brasileño. sí, pensaba que podía dar más en el partido y yo pienso lo mismo. Yo creo que Rafinha ha estado jugando bien, pero claro, tienes que probar cosas, tienes que Sobre hacer todo. algo para cambiar la y situación. que jugártelo, pues Yo la estaba ve- empatando, estaba pinchando. Yo la verdad que he cambiado la opinión de Rafinha, pues pensaba que era un jugador que le costó un ojo de la cara al Barça y no había demostrado nada, tampoco ha demostrado nada, pero me he dado cuenta al seguir de los partidos que Rafinha es un gran jugador, no es un jugador que creo que valga 60 millones, pero sí es un gran jugador para cuando no está jugadores como Dembélé, Pedri, Lewandowski, etcétera. Efectivamente. A mí me gusta, no es mi jugador favorito, pero es un jugador de mi agrado, Rafinha, la verdad. Sí es verdad que a mí no me gustan los jugadores que tienen esos impulsos agresivos, que te puedes mosquear porque te cambian. A nadie le gusta que le cambien. Y lo digo yo como experiencia personal. No me gusta ser cambiado. Cuanto más juegue me gusta más porque yo quiero tener máxima cantidad de minutos. igual. Pero es el entrenador el que tiene la mano, es el entrenador el que toma las decisiones. Y si te tienes que ir al banquillo porque él no ve que estás haciendo nada, no nada, pero nada que contribuya para lograr la victoria del equipo, el bien del equipo, pues es lo que decida él y lo que diga el entrenador es misa. Ujú. Pasamos a Atlético Madrid-Almería. El Atlético de Madrid que está ahí, está detrás Mete presión. del club blanco y que ganó en el Civitas Metropolitano al equipo andaluz, al Almería, con un resultado de 2-1. El Atleti se adelantó tras un centro en el minuto 4 de Coque de córner, en el que Correa peinó el balón y Griezmann atacó el balón con todo, tirándose en plancha, pero a una gran altura, y remató de cabeza y puso el 1-0 en el marcador. Luego un exjugador del Atlético de Madrid, Leo Batistao, el jugador brasileño, una mala transición del Athletic que aprovecharía el jugador brasileño para ponerle un centro a Luis Javier Suárez, pero el balón saldría rebotado con la pierna de uno de los defensas del Atlético, volvería a rebotar en su pierna y fue con una especie de vaselina. La verdad que fue, si hubiese tirado así hubiese sido un golazo, pero fue de rebote y pasó por arriba del portero esloveno Jano Black, y finalmente el Atlético marcó el 2-1 con una jugada individual de Carrasco, una gran jugada individual, que se entraba un paso atrás y Griezmann remachaba para marcar el 2-1. Un Griezmann que está en un gran nivel de forma. Estamos volviendo a ver al Griezmann que todos queríamos ver. Un jugador que ya lleva el 8, en el campo es un 8, ya no es el Griezmann que era delantero, sino que es un creador de juego completamente diferente. Pues en una Media posición punta. más retrasada también. Media punta un poco más atrasado. Un creador de juego. Exacto. Y una jugada también que me causó gracia fue un balón en que Griezmann le quería devolver el favor a Correa, que Correa estaba solo delante del portero y decidió pegarle de Rabona por una extraña razón. Casi le sale un golazo, pero tocó en el larguero y salió para afuera. Vaya. Mala suerte para el francés. Y ahora, para mí, el partido de la jornada, el Valencia-Sevilla, dos equipos que se jugaban la vida, porque son dos equipos que es que están a punto de descender. Bueno, el Sevilla tiene más margen, ¿no? Ya ha Pero- remontado un poco el Sevilla. Sí. Exactamente. Sevilla ha tomado el vuelo. Desde el principio de temporada ha mejorado. Actualmente creo que va en el puesto 15 en la El liga. Sevilla se encuentra 13º y el Valencia 13º. 18º. Exacto. Sevilla está... Subió un poco. Sevilla está a 7 puntos del... Perdón, 8 puntos del descenso. Y el Valencia se encuentra a 3 de la salvación. Exactamente. Y como iba diciendo, dos equipos que se jugaban mucho por no descender y el partido empezó como un partido de la Premier.
Es increíble con la intensidad que salieron los dos equipos. La verdad, yo me quedé alucinando porque era a lo mejor minuto 1, atacaba el Valencia con todo y después en el minuto 2 ya atacaba el Sevilla otra vez para el otro lado. Exacto. Pero bueno, eso parecía que íbamos a ver una guerra entre dos equipos, pero todo se rompió en el minuto 54 cuando el Sevilla anotaba el primero tras un mal despeje de Ilaix Moriba, que lo aprovechaba a Badé, que lo metía hasta el fondo de las mallas. Y bueno, tengo que resaltar que en el minuto 60 no le pitan un penalti claro al Valencia por una mano de Fernando dentro del área. Se fue la polémica de la semana. Y también decir que en el partido de Atlético hubieron varias jugadas bastante dudosas, como una mano dentro del área del equipo Almería y otra que hubo en el área de los rojiblancos, pero que fue anulada por fuera de juego. El árbitro había pitado en un principio penalti, pero al final se quedó todo fuera de lugar. Exactamente. Pero bueno, esto siempre pasa, las jugadas dudosas, no lo podemos evitar. En el minuto 74 iba a matar ya el Sevilla, marcaba Suso con un pase del actual campeón del mundo, Montiel, y con este gol pues mataba el partido Suso, como bien dije antes. Y en el minuto 81 el árbitro pitó un penalti favorable al Valencia, pero lo anulaban, para mí bien anulado, porque el penalti se comete mucho después de que el jugador del Valencia rematara. O sea, remató el jugador del Valencia y justo ahí pues se tropezó con uno del Sevilla y cayó al área, pero bueno, yo creo que eso no fue penalti, entonces bien para el árbitro, mal para el Valencia, obviamente. Sí, sí. Y ya con la tensión de los últimos minutos, a Ilaix Moriba le echan tarjeta roja tras una durísima entrada que le hace a Bryan Gil. Los pulsan, que madre mía, fue una patada bastante dura. Y ahora hablando del Valencia, que te lo quería comentar antes, tú piensas que si el Valencia desciende, ya tiene deudas el Valencia, porque si más es un club... Sí, con el tema de Peter Lim y tiene todo eso. deudas ya. Sí. Vale, imagínate que baja a segunda. Ahora tiene que pagar no sé qué jugadores, vender a los buenos, pagar las fichas de los nuevos y va a recibir menos ingresos, obviamente, porque segunda división no tiene tanta publicidad como primera. Y luego, por lo que sea, no asciende el primer año. Ya ahí empieza a estancarse el ya. desastre. El ejemplo, el Depor. El mejor ejemplo es el Depor. El Depor le pasó y ahí está. Sí, pues fue casi consecutivo, si no recuerdo mal. Bajó un año a segunda, después a segunda vez. No se terminó de adaptar a la categoría y el equipo no competía al nivel que debería. Bueno, y ahora hablando de fútbol internacional, tenemos Champions League, la jornada de la semana pasada. El City jugó contra el Bayern de Múnich, un partido bastante igualado, bastante divertido. Y la verdad yo lo gocé mucho. Los de Pep Guardiola demostraron su calidad. 3-0, victoria bastante tranquila para los de los Citizen, que nadie se esperaba, pero que les pone con un pie y medio en la semifinal. Y que juega la vuelta ahora en una hora o dos. Y hablando también de Champions League, se acaban de confirmar las alineaciones del Bayern de Múnich, Manchester City, queda una hora para que se juegue el partido. El Bayern de Múnich que sale con Sommer en portería, defensa de 4 para Cancelo, De Ligt, Upamecano y Pavard. 2 en el centro del campo con Goretzka y Kimmich, 3 por delante con Coman, Musiala y Sané. Vaya 3. Y arriba Choupo-Moting. Para mí un Bayern que ha perdido mucho gol desde que se fue Lewandowski. No ha sido el mismo Bayern que veíamos antes. Pero bueno. También le falta un delantero centro puro, porque Choupo-Moting Exactamente. es delantero centro puro, pero no es a lo mejor ese perfil tanto como para el Bayern. Creo que necesita uno de nivel... Bueno, a ver, lleva 18 goles de temporada. Sí, no está rindiendo nada mal. Ya, pero... necesita a lo mejor necesita un jugador más regular, porque a lo mejor Choupo-Moting esta temporada está bien, pero después la otra se estanca, otra está bien, entonces ya pierde un poco. Y por parte del Manchester City, que sale con Ederson en portería, defensa de 3 para Ake, Rubén Díaz y Akanji. 2 en el centro del campo con Rodri y Stones.
Por delante. Vuelvo a repetir la línea de 3 tan sorprendente que puse el otro día. Sí. Exactamente. 4 por delante. Se ve que Pep Guardiola pues quiere controlar bastante el partido porque pone un total de 6 en el centro del campo. Repito, 4 por delante con Grealish, Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva. Y arriba el matador Erling Haaland. Vaya 5. Haaland que también rompió el récord de la Premier League. O lo igualó. Exactamente. También hablando de la Champions, un Milán que ya es semifinalista, Sí. que le ganó al Napoli en la ida 1-0 con un gol de Ismael Benacer, el jugador argelino. Y en la vuelta el Milan empató 1-1 contra el conjunto napolitano con un gol de Giroud que fallaría un penalti. Luego Kvaratskhelia, o el nombre ese tan peculiar, fallaba un penalti que paró Mike Maignan. Y Osimhen marcó un penalti en los últimos minutos, pero que con ese resultado el Milan pasaba a la semifinal de la Champions League. Y el Napoli que lo siguió intentando en los últimos minutos. Sí, un Napoli que dominó el partido del de vuelta. Sí. Bueno, y tenemos otros dos duelos. El equipo de nuestro país, el único equipo El que Real queda en Madrid. Champions español. Real Madrid 0-2 0-2 contra el que le Chelsea. gana el Chelsea. Y ¿qué decir del O Madrid? sea, le gana el Madrid al Chelsea, pero Exacto. Nada. Le gana el Madrid al Chelsea y hay que destacar que las últimas 2 eliminatorias de Champions han sido por bastantes goles lo que ha ganado el Madrid. Pues destacamos Equipo fuera de forma la del también. Liverpool por 6 y esta todo lo por contrario. 4. Creo que todo lo contrario que la temporada anterior. La temporada anterior fue Exactamente. del Real Madrid epiquísima. La otra todo con fue... remontadas. sí, exacto. Bueno, pues el partido acabó, como bien dijimos, por 0-4 en el global. Se vio en Chelsea, en el primer partido se vio muy superado el Chelsea para mi ver. Y el Madrid pues aprovechó, salió desde el primer minuto a morder. En el segundo partido se vio un poco más de control del Chelsea, que obviamente pues normal que tuviera más control porque se estaba jugando la vida el pasar a las semis de Champions. Que Bueno, se está jugando prácticamente temporada, porque También. recordar que va, Sí, no tiene más nada va ya. decimoprimeros Décimo, sí. en Liga y está a años luz de está competiciones muy lejos, europeas. sí. Está Sí, está muy a lejos. más de 10 puntos del Tottenham y a más, y si me apura, está a más de 15 puntos del Sí, Newcastle. A un Chelsea- Chelsea también que en el primer partido, en el de ida, le condicionó mucho la expulsión a Ben Chilwell, al lateral inglés. Y el Madrid que se verá las caras con el que gane hoy Exacto. entre Bayern de Múnich y Manchester City, un Otra- City que lo otra- tiene bastante Otra semifinal que puede ser apasionante. Porque, bastante de cara tras ganarle 3-0 en Inglaterra al Bayern. pero nunca se sabe. Nunca Sí, se sabe, tengamos en cuenta que para que el partido vaya a prórroga tendría que dar 3-0, que el City no marque ni un gol y que el Bayern marque 3. Y para que gane el Bayern, Tiene 4 que meter goles. 4 goles. el Bayern. 4-0 y 4-0 al City Es no complicado. es fácil, ¿eh? Es bastante difícil que el Exacto. City... Y ya que se nos está acabando el tiempo, pues terminamos esta línea de partidos con el equipo aquí, el equipo de la isla, con el Tenerife, que le ganó 4-0 al Ibiza, con un gol en el Partido muy bueno. Sí, sí, en el minuto 12 de Iván Romero, un golazo de cabeza tras un centro de Nacho. En el minuto 25 marcó Waldo Rubio con, bueno, un gol bastante con suerte porque fue un rebote que le cayó del portero, pero bueno, lo importante es que fue dentro. En el minuto 69 Enrique Gallego se unía a la fiesta tras marcar un gol que le llegaba llovido tras un mal despeje del Ibiza. Y en el minuto 83 para cerrar la goleada, Sipsic, que salía desde el banquillo, un centro de córner y el central montenegrino pues remataba a puerta. Historia Muy buen gol, ¿eh? Aplastante. historia aplastante Exacto. e importante para Muy importante para el nuestro Tenerife. equipo. Porque Le sube la moral ahora al Estábamos Exacto, en- estaba peleando por no descender el Tenerife. y cada punto es vital, la Y verdad. fíjate tú, en la temporada anterior estábamos luchando por ascender Y este año, sí, ha pasado lo mismo que en 2017. y esta por no descender. Un partido que también se nos olvidó comentar fue el Celta-Mallorca, en el que el Mallorca ganó 0-1. Ese fue el lunes 17. El último partido de la cerraba liga. la jornada liguera. Y otro que se nos olvidó, que bueno, no pasa nada. Marcó a Era- Matt Ndiaye, si no me equivoco, sí, tras un un centro. ex del sí. Tete también. Y otro que se nos olvidó, que ya para acabar con la Champions, el último duelo que falta por ver, que se enfrentará al Milan, puede ser un derbi de la Madonina, un Inter de Inter Milán bonito Benfica, y- o un Benfica-Milan.
Pero el Benfica también lo tiene complicado, porque también Claro, le tiene que Perdió remontar, 2-0, si no me perder equivoco. 2-0 en casa. le tiene que remontar 2 goles fuera al Inter de Milán, que no es un rival bastante... No es un rival fácil, No, obviamente, el como todo. equipo no está en su mejor forma, Mm. el equipo italiano, Sí. pero aún así el Benfica lo tiene bastante complicado. Bueno, y el Benfica ha tirado de épica también, porque al final que haya un equipo portugués entre los 8 Ocho mejores de Europa, Europa. hace tiempo que no se ve, ¿no? Porque también los equipos portugueses tienden a tener a lo mejor un nivel un poco menos que otros países, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado este programa de la actualidad deportiva. Repito, mi nombre es Lucas Hernández. Yo soy Sergio Rodríguez. Andoni, Y yo soy Kevin. En la parte técnica tenemos a Noah y Tommy. Y repetimos, esto es la actualidad deportiva. Y hasta el próximo programa. Bueno.